El requisito básico de seguridad en caso de incendio se desarrolla en el Código Técnico de la Edificación mediante el cumplimiento de una serie de exigencias básicas. Este esquema es común en todo el Código Técnico, tanto la seguridad estructural como la seguridad de incendio, la seguridad de utilización, ruido, ahorro de energía, etcétera, etcétera, se acaban desplegando en una serie de exigencias básicas que, si son cumplidas, dan por hecho que el edificio proyectado, construido, conservado y mantenido cumple el requisito básico de aplicación. En el caso de la seguridad en caso de incendio, estas exigencias básicas son 6. La primera se denomina propagación interior y tiene como objetivo limitar el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. Es decir, que una vez que se ha declarado un incendio por el interior de un edificio, tenga la suficiente compartimentación como para que no arrase entero el mismo. Esto se consigue mediante la creación de sectores de incendio, de compartimentos en el caso de los locales o zonas de riesgo especial y teniendo cuidado también con los pasos de instalaciones entre sectores. La segunda exigencia básica habla de evitar el riesgo de propagación exterior, limitar el riesgo de propagación por el exterior, tanto en el edificio considerado como otros edificios, es decir, interponer elementos resistentes al fuego entre edificios, limitar también la reacción al fuego, los comportamientos al fuego de los materiales que forman fachadas y que forman cubiertas del mismo. La tercera exigencia básica habla de la evacuación de los ocupantes, es decir, que el edificio disponga de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes o bien puedan abandonarlo, o como es el caso de recintos especiales, como puede ser el caso de hospitales, sanatorios, etcétera, etcétera, que puedan alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en las debidas condiciones de seguridad, evacuándolos al mismo edificio, pero a zonas que están sectorizadas. La cuarta exigencia básica habla de las instalaciones de protección contra incendios, que el edificio disponga de los equipos e instalaciones adecuados para que se detecte el incendio, se le pueda controlar y se pueda extinguir, así como que se pueda transmitir la alarma a los ocupantes. La quinta exigencia básica habla de la intervención de bomberos, de manera que se facilite la intervención de los equipos de rescate y extinción, es decir, que puedan llegar hasta el lugar del siniestro los equipos y los camiones de bomberos, que se puedan emplazar, que puedan acceder al interior del edificio para realizar la extinción. Y la sexta, aunque en realidad debería ser la primera, no están por orden de prelación, es que la estructura del edificio mantenga durante un cierto tiempo un grado de resistencia al fuego para evitar que se colapse el mismo y se puedan cumplir las anteriores exigencias básicas. Estas 6 exigencias básicas, que son los 6 apartados del documento básico de seguridad en caso de incendio, son las que, si se cumplen, dan por cumplido el requisito básico respecto a la seguridad en caso de incendio del edificio. ¿Cómo se pueden justificar? Se pueden justificar en función de ir cumpliendo los parámetros que se van marcando en el DBSI para cada una de ellas, y también existe la posibilidad de acudir a soluciones alternativas, como puede ser en el caso de la resistencia al fuego de la estructura, hacer estudios de comportamientos por método de elementos finitos, etcétera, etcétera, que se aparten de lo que es el contenido del DBSI, pero que también sean válidos para justificar el cumplimiento del mismo. Es decir, o se justifica mediante el cumplimiento estricto de lo indicado en el DBSI, existe la posibilidad de hacerlo mediante soluciones alternativas, o también un modo mixto. Algunas de las exigencias se justifican por el cumplimiento del DBSI, otras se puede justificar por una solución alternativa. Antes de entrar de lleno en la justificación del cumplimiento de las exigencias básicas, es necesario detenerse en el significado de 3 términos que se utilizan permanentemente a lo largo no solo del documento básico de seguridad en caso de incendio, sino de todo el código técnico. Estos son los términos edificio, establecimiento y uso. Como muchos otros términos, se encuentran en cursiva a lo largo del código técnico, lo que quiere decir que tienen su definición en los anejos correspondientes. En este caso, tanto en el anejo de terminología como en el anejo de terminología de la parte 1 del código técnico, como en el anejo de terminología del propio DBS. El término edificio es definido tomándola del diccionario de la Real Academia Española como la construcción fija hecha con materiales resistentes para habitación humana o para albergar otros usos. En definitiva, un edificio es algo que todos tenemos el concepto de lo que es. El siguiente término es el término uso.
relacionado con la actividad o actividades que se desarrollan o que se pueden desarrollar dentro de un edificio. Aquí en este edificio que tenemos aquí, un edificio entre medianerías, un hotel, pues es de sentido común que tendremos unos usos que son los propios de las habitaciones, donde reside la gente temporalmente, pero también pues tendremos unos salones de actos o tendremos unas cafeterías o podemos tener un aparcamiento subterráneo. Estos son diferentes actividades, no es lo mismo el uso de aparcamiento que el uso de cafetería, que el uso de habitación de hotel, y a eso se refiere el término uso. Y por último tenemos el término establecimiento. El término establecimiento, definido como aquella zona de un edificio que está destinada a ser utilizada bajo una titularidad diferenciada y con un régimen no subsidiario respecto del resto del edificio, viene a querer decir todas aquellas zonas del edificio cuyo titular de la licencia, por decirlo de una forma llana y gruesa, es diferente que el resto de los otros. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, una zapatería. Este señor ha tenido que pedir su licencia para zapatería. Aquí tenemos una tienda de teléfonos móviles. Son usos comerciales, pero son diferentes titulares y, por tanto, son objetos de diferentes licencias, y a eso se refiere el término establecimiento. Estos tres términos, el término edificio, establecimiento y uso, no son excluyentes, sino que de hecho están maclados entre sí. Aquí hemos visto que en un edificio pueden existir diferentes usos, que también pueden existir diferentes actividades, y en el caso, por ejemplo, que se da muy a menudo de las actividades industriales, en un edificio industrial, en un establecimiento industrial, porque es todo destinado a la misma titularidad, puede estar compuesto por diferentes tipos de edificios. Un edificio de proceso, un edificio de oficinas, un edificio de almacenamiento, es decir, que están interrelacionados o pueden estar interrelacionados entre sí. En un edificio puede haber diferentes usos, puede haber diferentes establecimientos, en un establecimiento puede haber diferentes edificios con diferentes usos en cada uno de ellos. También resulta esencial, de manera previa a la justificación del cumplimiento de las condiciones de seguridad en caso de incendio, determinar con exactitud el ámbito de aplicación, qué reglamentos le son de aplicación a nuestro caso en particular. Por ejemplo, en el DBSI se habla de que este reglamento, esta disposición reglamentaria, es aplicable a las edificaciones de carácter permanente, públicas o privadas, sean del uso que sean, y cuyos proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible, todo ello en consonancia con lo especificado en la Ley de Ordenación de la Edificación y en el Código Técnico. Dentro de estas edificaciones se incluyen todas las obras de edificación de nueva construcción, con la excepción que se hace en la LOE de aquellas obras de escasa entidad constructiva, etcétera, etcétera. Se habla de que están incluidas también dentro del ámbito de aplicación del DBSI todas las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación, dentro de las que se incluyen las de adecuación estructural, funcional, la remodelación de un edificio con viviendas, y en el caso de ser las tres cosas se determina que eso es se le denomina como rehabilitación integral. Y también se incluye el cambio de uso característico en edificios existentes aunque no haya obras. Por tanto, estos tipos de obras serían a las que son de aplicación el DBSI. En particular es casi todo: las obras de edificación de nueva construcción, las de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación y el cambio del uso característico en edificios existentes. También se hace mención a que las obras de urbanización adscritas al edificio les de aplicación lo especificado en el DBSI, y que las instalaciones eléctricas, térmicas, etc., también tienen otros reglamentos específicos provenientes del Ministerio de Industria que pueden tener condiciones de seguridad en caso de incendio que hay que cumplir al margen de lo que se diga en el DBSI, complementariamente. Y están excluidas del ámbito de aplicación del DBSI porque están incluidas expresamente en el ámbito de aplicación del Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, todas las industrias, almacenamientos industriales, como hemos dicho antes, todos los almacenamientos de cualquier tipo siempre que la carga de fuego supere los 3 millones de megajulios, y todos los talleres de reparación y estacionamientos de vehículos destinados al transporte regular de personas o mercancías. Por tanto, siempre que tengamos un almacenamiento, aunque sea de un edificio que esté dentro del ámbito de aplicación del DBSI, una de las comprobaciones previas que deberemos hacer es si la carga de fuego de ese almacenamiento supera o no supera los 3 millones de megajulios. Porque si los superase,
sería de aplicación a ese almacenamiento el reglamento de establecimientos industriales. Se segregaría del ámbito de aplicación del resto del edificio. Para calcular la carga de fuego, en el reglamento de establecimientos industriales tenemos tres métodos. El método primero, en el cual la carga de fuego se establece como el sumatorio de el producto de todos los productos de materiales combustibles por su poder calorífico y por unos coeficientes de combustibilidad y de riesgo de activación. En definitiva, la carga de fuego viene a ser el poder calorífico de todos los materiales combustibles que hay dentro de ese almacenamiento. Hay otro método un poco más simplificado en el cual hay unas tablas a partir de las cuales se establecen por usos tabulados las cargas de fuego por metro cúbico de almacenamiento, que habrá que multiplicar por la superficie y por la altura, y luego también por los dos coeficientes mencionados anteriormente. Y hay otro último método en el cual la densidad de carga de fuego se elimina el parámetro de altura y está tabulado en superficies que están regladas. Estos serían los tres métodos, en esencia, que marca el reglamento de establecimientos industriales.